y hoy regresamos a continuar con la serie de Efesios. Hoy vamos a hablar de las bendiciones que adquirimos al ser salvos, porque cuando somos salvos obtenemos la salvación, obviamente, pero hay cosas que no analizamos, no meditamos, y en este caso vamos a ver que cómo somos redimidos y Dios nos da un conocimiento. Cuando somos salvos, recibimos de Dios una redención, pero también recibimos revelación. ¿No se le olvida? Ese es el resumen de lo que vamos a ver hoy. Cuando somos salvos, obtenemos redención, pero también obtenemos revelación. Cuando no entendemos estos principios de lo que recibimos cuando somos salvos, yo voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes ya tienen a Jesucristo en su corazón? Es decir, ¿cuántos de ustedes están seguros que si tú mueres ahorita, tú vas directo al cielo? Levanten su mano. ¿Cuántos de ustedes están seguros de ello? Ok, puede bajarla. Si usted no está seguro de que usted tiene a Cristo en su corazón, usted todavía está pensando, cuando yo me muera, yo no sé a dónde Dios me va a mandar. Dios a eso vino. Aquí tú tengas la seguridad de que si mueres, tú vas directamente allá. A eso vino. Ahora, si no entendemos todo lo que hay en torno a la salvación, es por eso que a veces no tenemos una vida comprometida con Dios, porque no valoramos. No sé si le ha pasado a usted cuando le dicen a sus hijos, mira el suéter, ¿dónde lo traes tirado? ¿Sabes cuánto me costó? ¿Ha hecho usted una frase así? Mira cómo traes esos tenis, ni sabes cuánto me costaron. Los compré en el mercadito. No, o sea, verdad que cuando no nos damos cuenta de lo que cuestan las cosas, no los cuidamos, no los valoramos. Entonces, a veces eso pasa con la vida cristiana. No entendemos todo lo que recibimos de parte de Dios y vivimos una vida cristiana tibia. Pero cuando sí lo entendemos y lo valoramos, entonces tenemos un compromiso serio de cuidar esa vida cristiana que Dios nos ha dado. Entonces, ese es el resumen de lo que vamos a ver hoy, basado en Efesios 1, del 7 al 10. Antes de entrar a la primera parte, yo quisiera invitarle a que me acompañe a orar. Ahí en su lugar, usted ora y yo oro y usted me sigue ahí en silencio. Padre nuestro que estás en el cielo, en este momento, Dios, estamos muy agradecidos contigo y queremos alabar y bendecir tu nombre, Dios, porque tú eres bueno, eres grande, eres misericordioso y lleno de gracia para con nosotros. Y ahora, Dios, queremos pedirte que si tú tienes a bien, tú abras nuestra mente, sensibilices nuestro corazón, para que podamos entender estos misterios que otros no conocen ni entienden, y tú nos los revelas a nosotros. Ayúdanos a recibirlos, pero también a discernirlos y ponerlos por obra en nuestra vida cotidiana. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Muy bien, ahí en el versículo 7, el capítulo 1, vamos a ver que obtenemos de Cristo. ¿Qué pasó? Yo no fui. Obtenemos redención. Obtenemos redención cuando somos salvos. Dice ahí el versículo 7, hablando de Jesucristo. Mira, antes de entrar y leer esto, porque es muy común en el libro de los Efesios esto. La forma de hablar y de escribir en ese tiempo de los judíos era muy dada a anidar oraciones, anidar frases una tras otra. Imagínate que yo te dijera, no, pues Juanito vive en tal lugar, en tal dirección, una calle que está muy angostita, en una colonia que es cierto problemático. Él vive con sus padres, sus padres que son unas buenas personas, originarias del estado de Campeche, que se encuentra hasta el otro lado de la república, una república mexicana que es llena de problemas. Si fijas cómo voy anidando oraciones. Así está escrito, así se acostumbraba a escribir. Entonces, a veces es bueno ir identificando las ideas. Si no, vamos a ir una tras otra, tras otra, tras otra. Y en el versículo 6 acababa de hablar de el amado. ¿Sí se fija? O sea, de Jesucristo. Por eso en el 7, hablando de Jesucristo, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia.
Entonces ahí tenemos redención y tenemos el perdón. Ahí no, nos habla de eso. La palabra redención, ¿qué es una redención? Tiene que ver con rescatar o libertar. Como cuando alguien acostumbra a ir a dejar un objeto a la casa de empeño para que te lo cuiden, ¿sí? Y no lo puedes sacar de ahí si no llevas ¿qué? El pago. Pero cuando ya lo tienes, tú puedes ir y rescatarlo, redimirlo. Mientras no pagues, no puedes ni hacer uso de eso. Bueno, algo así es la redención. ¿Por qué? Porque el hombre, aunque fue creado por Dios, y es propiedad de Dios por creación, porque Él nos creó. Sin embargo, desde Adán, el hombre voluntariamente decidió entregar su propiedad a Satanás. La factura del ser humano está en manos del diablo desde el tiempo de Adán. Porque dice la Biblia que Adán y Eva perdieron la imagen de Dios, decidieron seguir las instrucciones del diablo y rechazar las instrucciones de Dios, y eso hizo que ahora son propiedad de Satanás. Después viene Adán, tiene un hijo y dice que nació a su imagen y semejanza, o sea, también como un esclavo de Satanás. Y luego dice en el Nuevo Testamento que así como en Adán todos mueren, toda la raza humana así creció también, así se nació y así se difundió. Sí, ahorita vamos a ver un poquito más al respecto de esto. Entonces, la raza humana también viene con esa tendencia hacia el mal, a ser esclavos, a ser presos de lo que Satanás quiere. Por eso es que es más fácil seguir las instrucciones de Satanás que seguir las instrucciones de Dios. Al ser humano así le pasa, ¿sí o no? ¿Usted ha experimentado eso? ¿Sí lo ha experimentado? Que es más fácil hacer lo que dice el diablo que hacer lo que dice Dios. Es más fácil. Y no estoy hablando de que te pongas a poner cruces invertidas, que adores, que sabe qué, sacrificios de chivos. No estoy hablando de misas satánicas ni nada de eso. Simplemente comportamientos diarios que honran a Satanás y no a Dios. Ahora, a partir de ahí, el ser humano ya no es libre, es esclavo. ¿De quién? De Satanás. Ahora, en la antigüedad había varias formas de ser esclavo, de hacerse esclavo o que se dé la esclavitud. Por ejemplo, una de ellas era por decisión propia. Cuando alguien por alguna razón decía, sabes que ya no quiero batallar, voy a entregarme como esclavo, ahí aunque esté trabaje y trabaje, pero tengo donde vivir y tengo comida. Y algunos decidían darse ahí voluntariamente de alta como esclavo, por decirlo de una manera. Cosa que fue algo similar a lo de Adán y Eva. Nadie los obligó, voluntariamente decidieron hacer más caso a Satanás que a Dios. Otra forma era por herencia. Hijo de esclavos, nacía esclavo y era esclavo. ¿Te imaginas? Qué triste la situación de alguien que nació como esclavo y nunca podía soñar en ser libre. Otra era por una deuda. Si alguien tenía una deuda y no la podía pagar, el acreedor podría venir y decir, ¿sabes qué? Si no me pagas, te llevo como esclavo. Eso era permitido. Y dice la Biblia, Juan 8:34, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Otra forma de esclavitud o de entrar en esclavitud era por una conquista. Cuando había una guerra y un pueblo conquistaba, vencía en la guerra a otro, entonces el vencido pasaba a ser esclavo del vencedor. Era una de las maneras de dominar. Había otras, pero esa era una manera, esclavizar al vencido. Entonces usted se da cuenta, el ser humano es esclavo de Satanás por todos los medios posibles. Porque así como Adán, nadie nos obliga, ¿estamos de acuerdo? Y decidimos ir a hacer lo malo. Por herencia,
La Biblia nos habla de cómo es que a través de Adán entró la muerte, pasó a todos los hombres, porque todos hemos pecado. Todos heredamos esa naturaleza con la tendencia a pecar, a hacerle más caso a Satanás que a Dios, por una deuda. ¿Cuál es la paga del pecado? Y por un pecado que cometa yo, el pecado más pequeño que puedas pensar, ¿cuál sería? Un pecado que digas, ese no daña a nadie. ¿Qué pecadillo es ese? Una mentira que le llamamos color de rosa. ¿Sí? Aún eso ya genera una deuda en nuestra contra. Y eso nos hace ser esclavos del pecado. Entonces, el ser humano es esclavo por donde quiera que lo veas. Por eso, aunque el ser humano es creación de Dios, está en poder de Satanás. Está en la casa de empeño del infierno, por decirlo así. Pero este infierno, ya estamos endeudados y no podemos pagar eso. Y esa deuda es impagable para el ser humano, pero Jesucristo la pagó. Jesucristo vino y pagó esa deuda para que tú y yo pudiéramos ser libres. Ahí es donde nos está redimiendo. Un gran precio, un alto precio que tú y yo nunca pudiéramos pagar. Pero Él la pagó. No con oro, no con plata, sino con su propia sangre. La sangre de un mismo Hijo de Dios. A veces la gente, cuando le explicamos el plan de salvación y le decimos, tú tienes que tener lo que tienes que hacer es creer y arrepentirte de tus pecados. Y la gente dice, y ya con eso. Entonces a una persona que anduvo haciendo de lo peor, asesinó gente, anduvo violando niños, matando viejitos y todo eso, y nomás con que crea ya. Qué fácil. No, es que no es fácil. Para Jesucristo fue muy difícil. Tan difícil que antes de enfrentar la cruz, ¿se acuerda usted? Ahí en el huerto estaba orando, Padre, te pido si es posible que no tenga que enfrentar esto de la cruz y la muerte, pero que no sea como yo quiero, que sea como tú quieres. Porque era algo muy difícil que Jesucristo tuvo que pasar y luego para que a mí me saliera gratuito. Lo que tengo que hacer es creer. Esto nos anima, amén. Digo, por si estaba durmiendo. Amén. Digo, piénsele usted. La salvación para nosotros es gratis, pero fue muy costosa. ¿Sí? Entonces, eso lo pagó Él. Porque no es lo mismo decir, está bien, no me debes nada, te borro la cuenta. No, eso sería justicia. Piensa en esto. Si un hombre asesinó a una persona y luego lo van a juzgar y el juez dijera, juez misericordioso, buena onda, podríamos decir, como dicen los chavos. Y lo deja ahí, no pasa nada. Le borramos aquí. ¿Sería justo eso? Los familiares de aquel asesino, ¿qué dirían? ¿Estarían contentos o felices? ¿Qué opina usted? Oye, lo iban a meter a cadena perpetua, así eléctrica o no sé, pero lo dejan ir. ¿Cómo estará? ¿Contento o feliz aquel? ¿Sí me expliqué? ¿El preso estaría? ¿Su familia cómo estaría? ¿Sería justo? ¿Para qué nos... Pregúntenle a los contadores. Si hay un cargo, debe haber ¿qué? Un abono. Oye, pero espérame, aquí hay unos gastos, unas salidas de dinero y no están justificadas acá. Hombre, ahí bórrele. Y así déjale. ¿Es correcto eso? No cuadra. Por eso es que esa deuda tenía que ser pagada. Porque Dios es justo. ¿Cómo se pagó? Por la sangre de Cristo. O sea, Jesucristo mismo sufrió el pecado sufrió el castigo que yo debía pagar. Y ahí está donde nos dio la remisión, el perdón de pecados. Si usted entiende eso, estaríamos completamente agradecidos.
Y no nos alcanzaría la vida para corresponder al gran sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Porque estábamos condenados a una eternidad de sufrimiento en el infierno. Ahora, ¿usted valora eso? ¿Cuál es nuestra identidad ahora? ¿Esclavos? Si usted ya tiene a Cristo en su corazón, ¿cuál es su identidad? Somos redimidos, somos perdonados y eso nos lleva a ser libres. Ya no somos esclavos de nada, ni esclavos de nadie. Sin embargo, ¿usted se ha fijado cómo el mismo cristiano, aunque ya tenga a Cristo en su corazón, preferimos otra vez ir a esclavizarnos con varias cosas? ¿Sí me estoy explicando? ¿En qué cosas nos esclavizamos como cristianos? ¿Cómo? Deudas, otra vez. Abonos chiquitos que luego se hacen grandotes. Y lo que no tengo con qué pagar. ¿Con qué cosas nos esclavizamos otra vez? Aunque ya somos libres. Usamos nuestra libertad para esclavizarnos otra vez. ¿En qué otra cosa? Vicios, adicciones, series. ¿Verdad que a veces hablamos de alcohol, drogas, pero no hablamos de cosas sutiles que casi todos tenemos? Nos esclavizamos de esas cosas sencillitas. En el celular. Y a veces hablamos de cosas que no tengo, pero las cosas que sí tengo no las quiero mencionar. Dios ya me libró de eso. Pero yo ahí voy otra vez. Debemos ser, al tener esa redención, ser libres, debemos estar felices completamente y nada nos debe faltar para ser felices. En este mundo, tener a Cristo es suficiente para ser feliz. Mira, en Salmos 32 dice lo siguiente: bienaventurado, ¿sabe qué es bienaventurado? Es inmensamente feliz, felicísimo. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Porque estamos hablando de que cuando estabas condenado al castigo eterno, Jesucristo lo pagó por ti y ya no tienes que pagar eso. Deberás estar brincando de gusto. Deberás estar brincando de felicidad. Dice, y cubierto su pecado. O sea, tu deuda fue cubierta. Salta de alegría. ¿Sí me estoy explicando? Si usted está contento por eso, póngase de pie. Y brinque de alegría. Ándale. Ok, si no está contento, no se pare. Está bien en su lugar. Siéntese ya, gracias. Eso era para que algunos estaban, no sé si están metiendo goles de cabecita. Entonces dice, bienaventurado al hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Eres bienaventurado porque Dios ya no te culpa por la maldad. En cambio, en el versículo 3 dice, mientras callé, ¿qué? Se envejecieron mis huesos. ¿Sabes una cosa, hermanos? Cuando callamos el pecado, ando en pecado, pero no lo dejo, lo escondo, que nadie lo vea, que nadie supo y yo sigo en eso y lo tengo escondido. En tu cuerpo se refleja. En tu cuerpo se va a reflejar. En tu salud física y emocional se va a reflejar cuando hay pecado oculto. Levante su mano el que tiene algún pecado oculto. No se crea. No tiene que levantar su mano. Desde aquí lo puedo ver. Sí, pero simplemente cuando hay un pecado oculto, se va a reflejar en tu cuerpo, en tu salud, en tu estado de ánimo. Ahí se refleja cuando hay pecado oculto. Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, cuando ocultamos el pecado, andamos con la cobija en rastra. No andamos felices.
Se refleja en el cuerpo y en tu estado de ánimo. Ahora, si tú pecas, porque hemos pecado seguramente, ¿no? ¿Cuántos ya pecaron por el día de hoy? ¿Ya cometiste tu pecado del día? Ahora, cuando pecamos, ¿qué debemos hacer? Confesarlo, arrepentirnos y no volverlo a hacer. Porque mientras lo callamos, ¿qué va a pasar con nuestra salud? Nuestra salud física o emocional se deteriora. Porque estamos ocultando ese pecado. El ser libres, el ser redimidos, el ser perdonados nos lleva a poner a Dios en un lugar muy especial en nuestra vida. En Salmo 130 dice, pero en ti hay perdón. ¿Para qué? Para que seas reverenciado. Y la reverencia se le da a alguien que está en un lugar muy alto. No es nada más de decir, alabado sea Dios, sino que en tu vida, tus decisiones reverencien a Dios. Tus acciones den reverencia a Dios. Tu hablar, las palabras que utilizas, reverencian a Dios. Hay gente que de 5 palabras, 3 son groserías. ¿Eso da reverencia a Dios? Tus pensamientos deben dar reverencia a Dios. Cuando no damos esa reverencia a Dios, no estamos valorando lo que hizo por nosotros. Esa libertad que Dios nos ha dado es para usarla sabiamente, correctamente. No es para hacer lo que quieras. Mi cuerpo, mi decisión. Yo sé lo que hago. No se metan en mi vida, dice la gente. Pero mira lo que dice Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ¿qué? Como ocasión para la carne. O sea, esa libertad no es para andar pecando. Esa libertad no es para decir, bueno, soy libre, yo decido hacer estas cosas porque Dios me da el permiso y ni Dios me juzga, no tiene nadie que juzgarme. O sea, es cierto, Dios ya no te juzga porque ya tu pecado fue juzgado en el Calvario. Pero el pecado que hoy cometemos trae consecuencias. Y Dios no nos dio esa libertad para irnos hacia el pecado. Nos dio la libertad para servirle. Por eso dice, si nos servíos por amor los unos a los otros. O sea, no es para hacer lo que tú quieras. No es para hacer lo que yo quiera. Me da la libertad para servir a Dios de la manera que yo quiera. Pero que sirva a Dios al final. No para pecar. Sin pecado. No es licencia para pecar. No importa qué tan pecador haya sido. Por la sangre de Cristo, ese pecado queda cubierto. El único pecado que no te será perdonado nunca, ¿sabes cuál es? Dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Y las blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo, ¿de qué? De juicio eterno. Ahora déjame decirte una cosa, entendamos esta parte. Cuando alguien presenta el mensaje de salvación a una persona, es para invitarle a reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿se acuerda? Cuando él decide reconocer esto, el Espíritu Santo entra en su corazón. Cuando él rechaza la invitación, está rechazando al Espíritu Santo. Esa es la blasfemia de la que está hablando aquí. Esa es la blasfemia de la que está hablando aquí. Rechazar el señorío del Espíritu Santo en nuestra vida. Rechazar, entregar mi vida al control del Espíritu Santo. Rechazar el sacrificio de Jesucristo, que Jesucristo hizo en la cruz. Entonces, lo único que no te será perdonado nunca es que rechaces la obra salvadora que Jesucristo hizo en la cruz. Para que el Espíritu Santo venga a morar en tu vida. Eso no
habrá misericordia. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora déjame ver aquí, regresando al versículo, si usted tiene ahí 7, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, pero es según las riquezas de su gracia. Estamos hablando que no hay pecado que no pueda ser perdonado. ¿Estamos bien? ¿Por qué? Porque el perdón, la redención es de acuerdo a las riquezas de su gracia. Y dar según las riquezas de su gracia es dar conforme a o de acuerdo a esa riqueza que Dios tiene. Y gracias a Dios que las riquezas de la gracia de Dios son infinitas. No es lo mismo decir que alguien da de su riqueza. ¿Alguien da de su riqueza o alguien da conforme a su riqueza? ¿Vemos la diferencia? A ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Alguien da de su riqueza o da conforme a su riqueza? ¿Cuál sería la diferencia? Como quiera están dando. Pero no es lo mismo decir, a ver, un ejemplo. Todo mundo va a aportar 100 pesos. Pasa la gorra ahí. Sí se entiende eso, ¿ah? Y otra cosa es decir, cada uno va a dar conforme a lo que gana, conforme a lo que tiene. Es diferente. Unos van a dar más, otros van a dar menos. Por eso es que Dios da esa redención y ese perdón conforme a las riquezas de su gracia, y las riquezas de su gracia son infinitas. ¿Te anima eso? ¿Eso qué me dice? Que no hay pecado que no pueda ser perdonado. En Romanos 5:20 me dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Fíjate, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Es como cuando yo ando bien sucio, ando sucio, pero ando entre otros que andan sucios, ¿se nota? Pero si ando sucio y me junto con puros que andan limpios, ay, sí, voy a resaltar. Bueno, la ley se introdujo para eso, para que el pecado resalte, sea evidente. Pero dice aquí, mas cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? ¿Cuál es el pecado más grande que ha cometido la humanidad? ¿Cuál? ¿Quién nada más? ¿Quién nada más? El pecado más grande que ha cometido la humanidad: crucificar a Jesucristo. Y en ese momento se manifestó la mayor gracia de Dios para con el hombre. Cuando abundó el pecado, abunda la gracia. O sea, si tú puedes decir, es que yo he pecado mucho, he andado haciendo de lo peor, pues dale gracias a Dios que para ti va a haber abundante gracia. Va a haber abundante gracia. Y gracia es que por amor Dios no te da o no nos da el castigo que merecemos, sino que nos da el favor que no nos merecíamos. Nos da un favor tan grande aunque no nos lo merezcamos. Y si alguien dijera, es que yo he pecado mucho, ¿será que Dios puede perdonar? Pues sí, porque esa gracia viene produce perdón, produce redención. Y es tan grande y es infinita que si el pecado es más grande, ¿qué pasa con la gracia? Es más grande todavía. No hay pecado tan grande que Dios no pueda cubrir con su gracia. Entonces alguien dijera, entonces, ¿puedo pecar más? Pues para que haya más gracia. ¿Cómo se le llama a uno que no tiene gracia? Ándale, de ahí viene esa palabra. De ahí viene esa palabra. O sea, no tiene un buen destino, no le va a ir bien, porque es un qué. No lo quiero decir yo porque va a salir en la transmisión y imagínate, me van a censurar ahí. A veces la gente toma mal esa palabra, pero no es mala palabra, es alguien que no tiene gracia. Y no tener la gracia de Dios es lo más triste que puede haber. Dice en Romanos 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Y qué dice?
A ver otra vez. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Claro que no. Dice ahí, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Usted ya murió al pecado? Levante la mano el que ya murió al pecado. A ver, la semana pasada acabamos de hablar de eso. ¿Sí? Otra vez, levante su mano el que ya murió al pecado. ¿Sí? Y por eso dice, ¿cómo es posible que viva aún en eso? No es posible. Si realmente me encanta andar en eso, es que realmente no morí al pecado. Y hasta tendrías que preguntarte, ¿realmente tú entregaste tu vida a Cristo? ¿Realmente tú eres salvo? Y eso tendríamos que darlo de mente. Como que se interrumpe el micrófono, ¿no? De repente. Si hubiera un mejor, sería excelente. Entonces aquí dice, ¿cómo viviremos en el pecado si ya estoy muerto al pecado? Entonces éramos esclavos de Satanás. Hasta aquí lo que llevamos es esto. Éramos esclavos de Satanás. Pero Jesús por su sangre nos rescató, nos perdonó y ahora somos libres. ¿Estamos de acuerdo? Pero somos libres para servir a Dios. Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Somos libres para servir a Dios, no para hacer lo que querramos. Porque si empezamos otra vez a pecar, déjame decir una cosa, el pecado es traicionero y te esclaviza otra vez. Te vuelve a esclavizar. Oye, pero ¿no es pecado comer? Pero hay gente que es esclava de la comida, del gusto al paladar. Aún en cosas insignificantes, si usamos la libertad para hacer lo que yo quiera, me esclaviza. Y aquel que se hace esclavo de la comida, ¿qué consecuencias le vienen en lo físico? En pocas palabras, enfermedades. ¿Sí? Pero me la paso bien rico, come y come. Mi Dios es el vientre y mi Dios es el paladar. Porque acabo de comer, ya estoy satisfecho, pero llegué a la casa de los hermanos y tenía una parrilla ahí con unos bisteces dando vuelta. Y me ofrecieron y, pues bueno, nomás para probar, y ya llevo 2 bisteces ahí seguidos, ¿no? Y ya no me cabe nada más y de repente sacan el postre. Ya estoy yo, métele. O sea, cuidado, aún en esas cosas que parecen inofensivas, nos estamos esclavizando. Ahora, súbele de tono unas cuantas rayitas y podemos hablar de cosas peores, cosas mayores. No nos esclavicemos otra vez. Piensa en un grupo, una historia ficticia pero puede ser muy común en nuestros días. Un grupo terrorista esclaviza a un grupo de personas, los tiene secuestrados. Pero de repente un grupo armado, llámale Guardia Nacional, Fuerzas Especiales, Ejército Mexicano, se preparan para ir a rescatar a esos rehenes. Preparan, hacen todo el plan, llega el día del operativo, van, hay balazos, hay caídos de ambas partes, hay soldados que murieron, otros quedaron heridos, pero lograron rescatar a los rehenes. Y ya están bien felices acá, aunque algunos familiares de los soldados están tristes por los que cayeron en el operativo. Y después de unos días, esas personas rescatadas se regresan otra vez a donde estaban secuestrados antes. ¿Qué harías con esas personas? Después de un zape bien dado, ahí te quedas. ¿Volverías a invertir vidas para rescatarlos? Yo creo que no. Él quiere estar ahí déjalo. Así somos muchos cristianos. Ya que Dios nos ha rescatado y ya somos salvos, nos hacemos esclavos otra vez de Satanás a través de diferentes cosas. Valoremos que somos redimidos. No solamente le borró ahí la deuda, no, Él pagó por nosotros para darnos esa libertad. Pero déjame hablar del punto número 2. Obtenemos también, cuando somos salvos, obtenemos revelación.
revelación. Dice el versículo 8 de Efesios 1, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Cuántos aquí se consideran inteligentes? Levanten su mano. ¿Cuántos se consideran sabios? Levanten su mano. Bueno, ¿conoce usted a alguien que no seas tú mismo, que sea inteligente aquí? Aldo, Fer. Pues entonces Mari y Mimi también, me imagino yo, ¿no? Bueno, dice que cuando somos salvos Dios nos da sabiduría e inteligencia. Y también esto es conforme a las riquezas de su gracia, que son infinitas. También nos da esa sabiduría e inteligencia. Incluso dice Dios que si tú quieres tener sabiduría, ¿qué tienes que hacer? Dice en Santiago 1:5 que si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pídala a Dios y Dios le va a dar ¿cómo? En forma abundante. ¿Te das cuenta que Dios siempre da a manos llenas? En Efesios 1:8 dice que nos hizo sobreabundar, lo que leímos hace un rato. O sea, ¿qué significa sobreabundar? Que te da de más. Más de lo que tú necesitas. Tú le pides algo y Él te da más allá. Dios siempre es muy generoso cuando se trata de bendecir, pero mucha gente, el mundo nos ha acostumbrado a pensar en bendición igual a dinero. Y piensa, es que yo no soy bendecido porque no tengo dinero. Piensa en cuántas cosas Dios te ha dado. Y aquí estamos hablando de la bendición de tener sabiduría e inteligencia. Y tú le pides a Dios y te va a dar en forma abundante. Porque inteligencia es la capacidad mental para aprender, para procesar información, resolver problemas de una forma eficiente. ¿Alguien ha estado en la preparatoria, en la universidad y ha hecho problemas de geometría analítica? ¿Sí? ¿Ha hecho problemas de resolver derivadas transformadas de Laplace y esas cosas? Series de Fourier y dices, oh, ves no, yo sé que cada vez me van entendiendo menos. Pero por ejemplo, Alfredo sabe que estoy hablando, porque él es una ingeniería. Lalo sabe de qué estoy hablando, que no cualquiera logra hacer. Y otro dice, mira, con la punta de este lápiz te resuelvo ese problema. Ese es el que es inteligente. ¿Me explico? El que dice, oye, me aprendí bien rápido todo. Ya, vamos a entrar a examen. ¿Conoce gente así? Eso es ser inteligente. Pero sabiduría es la capacidad de usar el conocimiento con buen juicio, con empatía y con prudencia. O sea, saber usar correctamente lo que sé. Mi conocimiento que tengo lo sé usar correctamente. Hay quienes usan su conocimiento para hacer maldades, pero hay quienes lo usan correctamente. Eso es ser sabio. Hay quienes, muchachos que son muy inteligentes para escapársele a su mamá y salirse por la ventana cuando no les dan permiso. Hay quienes son inteligentes para saber dónde guarda mi mamá la bolsa del monedero y ir a sacar dinero. Y son bien inteligentes y nadie se da cuenta y nunca los descubren. Y pobre la mamá dice, oye, se me está yendo la memoria, ¿dónde lo dejé? Yo pensé que aquí tenía 100 pesos, ya no los tengo. Y la mamá piensa que se le está yendo la memoria y nada, que el muchacho se lo está llevando. Porque son bien inteligentes, ¿tampoco no? Son inteligentes para copiar en los exámenes. Son inteligentes para hacer tranzas en el trabajo y que nadie los descubra. Tiene inteligencia, pero no sabiduría. ¿Me estoy explicando? Es la diferencia. Ahora, la sabiduría y la inteligencia vienen de Dios. ¿Sabía usted eso? Voy a buscar unos pasajes ahí, quiero que usted los busque en su Biblia. Ahí están, Proverbios 1:4, 7 y 9 y 10. Proverbios 1:4. ¿Ya tienen su Biblia? Busque Proverbios 1:4. ¿Qué nos dice? Aquí en Proverbios 1 está hablando de para qué son los proverbios, para qué son los consejos de Dios, para qué Dios nos deja sus principios en la palabra. ¿Para qué es? Así es. Para dar sagacidad. ¿Qué es sagacidad? Sagacidad es la capacidad que tienes para observar unas circunstancias, ver la situación, prever escenarios y cosas así. Es una persona sagaz. O sea, alguien te dice, oye, préstame dinero.
El simple, ten. Pero el sagaz, oye, te he prestado 15 veces y nunca me has pagado. Prevé escenarios. Entonces ahí es donde dice los principios que Dios nos deja son para eso y dar a los jóvenes inteligencia. ¿Cuántos jóvenes inteligentes tenemos aquí? ¿Y cuántos jóvenes con cordura tenemos aquí? ¿Sí? En el versículo 7, ¿qué nos dice? Que el principio de la sabiduría, ¿qué? O sea, la base, la raíz para que tú puedas tener sabiduría es que tú tienes que tener primero, ¿qué? Temor a Jehová. Es decir, que tú digas, mis decisiones las voy a tomar de acuerdo a como Dios dice. Y que tengas miedo de no hacerlo. Muchos dicen, es como tenerle miedo a Dios y Dios es amor. Es que debemos tener ese miedo de tomar decisiones en contra de lo que Dios te dice. ¿Sí me estoy explicando? Como un hijo, cuando le dice a su papá, hey, no me gusta que te vistas así. No es correcto, pareces pandillero. El muchacho le va a pensar cuando se vaya a vestir. Pero si el muchacho es, mi papá está viejillo, no sabe. No anda en en las nuevas modas. Y se viste como él quiere. Eso es, no tiene temor ni respeto a su papá. Pero si dice, no, es que si no le hago caso, me va a castigar. Por lo menos se empieza por eso. Porque si no hago caso, me va a castigar. Después, cuando madura, será por respeto, por amor. Pero mientras no madures, por lo menos hazlo por eso. Ese es el temor a Dios. Y la única forma de adquirir sabiduría es que primero tengas tu temor a Dios. La sabiduría viene de Dios. Pero el temor, ¿dónde está? El temor está en nosotros. El temor a Dios, eso te toca a ti tenerlo. No puedes decir, Dios, pon temor en mi corazón. No, eso tú decides tenerlo. O Dios, pon temor en el corazón de mis hijos. No, eso cada uno tiene que decidirlo. Yo debo tener ese temor a Dios. Proverbios 9:10. Proverbios 9, versículo 10. Dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Pero luego dice, el conocimiento del Santísimo es ¿qué? O sea, si tú quieres ser más inteligente y que quieres que esa inteligencia venga de Dios, ¿qué tienes que hacer según este pasaje? ¿Y quién es el Santísimo? Dios. Y conocer más a Dios, conocer más la santidad de Dios, nos va a hacer más inteligentes. Si usted, al igual que yo, dice, ya tengo cerebro de teflón, ya no se me pega nada. ¿A alguno de ustedes le pasa eso? Ahora sí que, ¿a qué edad tú te diste cuenta de que ya se te olvidan las cosas? ¿Sí? Bueno, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Conocer más a Dios. Conocer más. Ahora, no nomás los adultos como yo que se nos olvidan las cosas. Los jóvenes, ¿quieren ser más inteligentes? ¿Qué tienes que hacer? A ver, jóvenes, ¿qué tienes que hacer? Ya ven cómo no están en la jugada. Conocer más a Dios. Otra vez, si tú quieres ser más inteligente, ¿qué tienes que hacer? ¿Y cómo conozco más a Dios? Pasando tiempo en su palabra, pasando tiempo en oración, estando involucrado en las cosas de Dios en la iglesia, escuchando enseñanza de Dios. Y entre más conozco a Dios, más inteligencia Dios me va a dar. Entonces, creo que ya vamos entendiendo hasta aquí. Como nuestra identidad, Dios nos hizo sabios y nos hizo inteligentes. Y como, ya no está. El buscar sabiduría, es buscar inteligencia, buscar conocimiento alejado de Dios, solo nos lleva a corrupción. Mucha gente rechaza a Dios y quiere adquirir conocimiento, termina perjudicándose a sí mismo. Buscar conocimiento, inteligencia, en desobediencia a Dios, solo te va a llevar a corrupción.
destrucción. Y ahora sí, Dios nos ha hecho sabios, nos ha hecho inteligentes. Esa es nuestra identidad ahora. No sé si le ha pasado, pero hay mucha gente que en el trabajo, he escuchado testimonios de gente cristiana, hermanos de esta iglesia, que en el trabajo alguien pasa por un problema y llega, oye, es que tú eres cristiano, ¿verdad? Quería comentarte algo, a ver qué opinión me das. ¿Ha escuchado eso? Oye, tú que vas a una iglesia, yo quería comentarte esto, a ver qué opinas, qué consejo me puedes dar. Y la gente dice, es que yo ni sé mucho, pero por algo te están pidiendo un consejo. Hay gente que es muy inteligente, pero no es sabia. Y hay gente que aunque no tenga un alto coeficiente intelectual, son bien sabios en sus decisiones. Y sus consejos son acertados. Y sabes una cosa, ese conocimiento, inteligencia, lo usamos y Dios quiere que lo usemos para conocer y entender su plan. Porque dice ahí en el versículo que estamos leyendo, Efesios 1, en el versículo 9, ¿qué dice el versículo 9? Dándonos a conocer, ¿qué nos dio a conocer? El misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, si no tenemos ese conocimiento y sabiduría de Dios, no podemos entender cuál es el plan que Dios tiene. ¿Sí me explico? Pero ya con ese conocimiento, con esa inteligencia, con esa sabiduría, ahora Dios nos puede dar a conocer su plan, de ese misterio. En la Biblia, la palabra misterio se refiere a algo que estaba oculto antes, en otros momentos, pero que ahora Dios nos lo ha revelado por su palabra. Esa es la palabra misterio, no es algo algo de miedo, no. Es algo que antes estaba oculto y ahora Dios nos lo revela. Y ahora siéntete bendecido porque Dios te ha elegido para revelarte ese plan. Solo tienes que esforzarte por crecer en sabiduría e inteligencia para que puedas entender el plan de Dios. Dios nos revela sus planes que Él tiene. Y como dice aquí en el versículo, según el beneplácito, según su beneplácito, es decir, según lo que Él quiere. Nadie lo forzó. El cual se había propuesto en sí mismo. O sea, a nadie tuvo que pedirle opinión. Dios en su voluntad decidió hacerlo así, sin tener que pedir permiso a nadie. Como algunos casados que andamos por aquí. Que no mueves un pie si no pides permiso. Bueno, Dios no tiene que pedir permiso a nadie. Se lo propuso en sí mismo. ¿Y cuál es ese plan? ¿Cuál es ese plan? ¿Están listos para que le diga cuál es ese plan? Ese lo vemos en el versículo 10. Ese plan que Dios nos revela ahora a nosotros. Y ponga mucha atención en esta parte. Es lo último que voy a tocar. Pero no quiero que se lo pierda. Dice que ese plan es de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Cuándo? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Cuáles cosas va a reunir en Cristo? Cosas que están en los cielos y las cosas que están en la tierra. Es decir, cosas espirituales y cosas físicas. Todo eso será puesto bajo la autoridad de Jesucristo. En las cosas espirituales, cuando hablamos de cosas espirituales, ¿qué podemos pensar? Seres espirituales, ¿en qué podemos pensar? Ángeles, arcángeles, querubines, serafines, pero también Satanás, también demonios. Y cuando hablamos de cosas físicas, seres físicos, ¿de qué podemos hablar? Personas, animales, todos los seres vivos. Bueno, aunque los animales no pasarán en la eternidad, la Biblia no habla de animales en la eternidad, pero todas las personas serán sometidas bajo el señorío de Jesucristo.
Entonces, por su abundante gracia, Dios nos dio la sabiduría y la inteligencia suficientes para que podamos entender cuál es el misterio de su voluntad. Es decir, algo que Dios ya tenía planeado desde la antigüedad, pero no lo había revelado a las antiguas generaciones. Ese plan es que al final de los tiempos Dios va a poner todas las cosas bajo la autoridad de Jesucristo, las cosas espirituales y las cosas físicas. Todo va a estar señoreado, liderado por Jesucristo. Jesucristo estará como autor de todo y ejecutor de todo. Quiero compartir algunos pasajes rápidamente que hablan de esto. Colosenses 1:16. Hablando de Jesucristo, dice Colosenses 1:16, no sé si alcance a leer o lo quiera buscar en su Biblia. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, hablando de Jesucristo. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Otra vez, ¿te fijas? Cosas espirituales y cosas físicas. Cosas visibles y cosas invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Sí? Dice aquí, y Él es antes de todas las cosas. O sea, Jesucristo es antes de todo lo creado. Y todas las cosas en Él subsisten. O sea, si hoy estamos vivos y estamos subsistiendo, es por Jesucristo. Si no, ya estuviéramos fritos. Ya no estuviéramos aquí. Pero mira, aquí algo bien padre. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Te das cuenta? Es el principal aquí. Él es la cabeza. En el cuerpo, ¿dónde nacen las decisiones? Si yo decido rascarme, ¿dónde salió la instrucción para mi mano? Y si yo decido no venir a la iglesia hoy, ¿dónde nació esa decisión? En la cabeza. Y si yo decido ayudar a alguien, ¿dónde nació la decisión? Y si yo decido comer, ¿dónde nació la decisión? Algunos dirán en el estómago, pero finalmente la cabeza es la que va a decidir. Porque tú ves ahí el filete dando vuelta en el asador, pero tú dices, ya comí, ya no debo comer más. Si te controla el estómago, ya valió. Pero si tu decisión sale en la cabeza, tú dices no o sí. Así es en Jesucristo que debe salir las instrucciones, las enseñanzas en la iglesia. Pero aquí lo padre es que Él es el principal en todo lo creado y es nuestra cabeza. ¿Podemos estar confiados en eso? Un pasaje más. Dice en Filipenses 2:9. Por lo cual, hablando de Jesucristo otra vez, Dios también le exaltó hasta lo sumo, a lo máximo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y todo esto es para gloria de Dios Padre. O sea, finalmente todos seres demoníacos, angelicales, físicos, confesarán que Jesucristo es el Señor, y el mismo Satanás, que se la ha pasado engañando las naciones, tendrá que confesar, los engañé, el bueno es Él. Y ese momento mucha gente estallará en lágrimas, porque pensaron que lo que Satanás les ponía era lo correcto, era lo mejor. Y ahí se darán cuenta que solo fueron engañados. Efesios 1:20, hablando del poder de la fuerza de Dios, dice lo siguiente, que esa fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y otra vez dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Sí? Entonces te das cuenta cómo otra vez habla, todas las cosas serán sometidas a la autoridad de Jesucristo. Y es la cabeza de la iglesia. Un último pasaje, 1 Corintios 15:27. 1 Corintios 15:27 dice,
porque todas las cosas las sujetó bajo sus pies. ¿Te das cuenta? Otra vez. ¿Cómo se llamó la obra? Todas las cosas serán sujetas a Jesucristo. Jesucristo será el que mande en todas las cosas, que reine y gobierne sobre todas las cosas. Dice, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Sí entendimos? Parece trabalenguas, ¿verdad? Lo que está diciendo es que Dios mismo sujetó todas las cosas a Jesucristo, pero Dios no se sujetó a Jesucristo. Sin embargo, cuando Jesucristo tenga todas las cosas sujetas a Él, Jesucristo mismo se sujeta al Padre para que Dios sea el que gobierne en todas las cosas al final. Y Él es la cabeza de la iglesia, Jesucristo. Y ahí estamos también. Ahora, yo quiero comentarte esto, o sea, ¿por qué nos revela tanto de que Él tendrá la autoridad sobre todo? Es el vencedor, es el mero para la eternidad. Oye, si a ti te invitaran a apostar en un juego de fútbol, yo sé que no es bueno que el cristiano ande apostando. La Biblia no aprueba eso. Pero en un caso hipotético que tuvieras que apostar, pero tú ya sabes, Dios te reveló que el que va a ganar es tal equipo. ¿A quién apostarías? ¿A quién apostarías? ¿Te irías con el otro? ¿Te irías con el otro? No estoy hablando de que no, hasta la muerte con esta camiseta. No estoy hablando de esas cosas. Estoy hablando simplemente, tú quieres ganar. ¿A quién apostarías? Al que sabes que va a ganar. Y si ya sabemos que Jesucristo es el que va a ganar, ¿por qué andamos coqueteando con otras cosas? Ese es el punto aquí. Dios nos revela que Él será puesto sobre todas las cosas. Nos conviene estar con el vencedor, ¿sí o no? Nos conviene estar a tope, a todo, echarle toda la carne al asador, como decimos aquí en Monterrey, con el que va a vencer. Como aquel que está jugando cartas y dice, mi resto, mi todo, porque sé que voy a ganar. Yo nunca he jugado cartas y ni sé cómo se juega, pero lo veo en las películas. Mis 10 y otros 10. Y otro dice, mi resto, porque confía en lo que tiene aquí en su jugada. Tú confías en la jugada que tienes. Dios te está revelando que finalmente Jesús es el vencedor. ¿Vale la pena apostar todo a tu vida aquí en esto? En el ministerio de Jesucristo, en engrandecer su reino, en que Dios te use como un soldado más en su ejército. ¿Valdrá la pena eso? Pero déjame decirte que a veces el diablo nos engaña. El diablo sabe que finalmente él será derrotado. Es más, ya lo es. Solo está esperando su condena eterna. Pero te engaña pensando que hay cosas que tú puedes poner por encima de lo que Dios dice. Cosas más agradables. Poder, posición, dinero, comodidad, belleza, fortaleza, estatus. Porque ya él ya sabe que se está esperando su condena y quiere llevarnos junto con Él. Ya no puede hacer nada para llevarnos con Él al castigo eterno, pero sí puede hacer mucho para perjudicar el plan de Dios a través de nosotros. Tú sabes que un cristiano no comprometido, un cristiano que no trabaja en la obra de Dios, realmente lo que está haciendo es usado por Satanás para detener el avance del reino. Mucha gente dice, es que yo sé lo que debo hacer, pero batallo. Estás luchando, pero no a favor de Dios. Estás luchando en contra de Dios. Un cristiano no comprometido, tibio, está siendo usado por Satanás más que por Dios. No hay puntos medios. Recuerda que Jesucristo dijo, si no eres frío ni caliente, eres tibio, entonces mejor te vomito, vete con aquellos, porque eres más perjudicial aquí. Como identidad, somos personas con revelación. Somos personas con conocimiento.
Estamos informados. Antes no sabías qué onda ni nada, pero ahora ya lo sabes. Ya depende de ti qué decisión vas a tomar. Ya depende de ti qué vas a hacer. Ya no somos ignorantes. No tenemos por qué vivir a la deriva de lo que salga. Ya sabemos quién va a vencer. Ya vimos la película. Ya Dios nos contó el final. Ya Dios sabe, ya nos reveló quién va a ganar. Ya nomás depende de nosotros con quién queremos estar. Pero comprometidos de verdad. Para cerrar, Dios nos reveló, Dios nos liberó, perdón, pero a veces nosotros nos esclavizamos de otras cosas. Y a veces por ser esclavizados en otras cosas, no podemos servir a Dios. ¿Ha escuchado frases como, es que yo sí quisiera, pero no puedo por esto? Si quisiera servir, ¿sabes qué? Quiero llegar a los viernes al grupo, pero no puedo por esto. Quiero llegar a los jóvenes, pero no puedo por aquello. Y siempre estamos esclavizándonos de otras cosas. Viene el campo de verano y decimos, yo quisiera servir, pero es que ya me esclavicé. Bueno, no decimos así, ya me comprometí con otras cosas. Ya me comprometí, o sea, estoy esclavizado en, digo, yo estoy de acuerdo que a veces hay cosas esporádicas que surgen, pero no cuando son un patrón. Cuando es por esto, es por esto, es por esto, que yo no puedo servir a Dios, entonces ya estamos esclavizados, definitivamente. Dios te liberó y tú decides qué hacer con esa libertad. No como aquel que decían, oye, ya eres libre, ¿qué vas a hacer con tu tiempo libre? Pues no sé, no me había puesto a pensar en eso. Dios te dice qué hacer. Únete al vencedor. Ahora, el diablo sabe que Jesucristo estará por encima de todo, pero engaña al ser humano con cosas pasajeras. Así como un ladrón, un secuestrador engañaría a un niño con un dulce. ¿Verdad que sí? Con un juguete. Así nos engaña Satanás a nosotros con espejitos, con cosas que se van a acabar y que se van a destruir, para que no estemos comprometidos en el plan eterno de Dios. Ya somos redimidos, somos perdonados y somos libres. Usemos esa libertad para servir a Dios. No se deje usted engañar por el enemigo. No deje que los dulces o los espejitos que le pone Satanás nos lleve por otro camino. Ya estamos informados cuál es el plan de Dios. Que Dios va a poner a Jesucristo por encima de todo. Cosas visibles e invisibles, espirituales y físicas. Para que podamos vivir nosotros a la segura. El cristiano no vive conforme a los caprichos del destino, sino conforme al plan de Dios. Y nos conviene comprometernos en ese plan de Dios. Que podamos apostar el todo en el extendimiento del reino y estar con todo con Jesucristo.